Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un webcast muy especial en el que vamos a aprender muchísimas cosas muy interesantes, sobre todo de la situación de la transformación digital en España. Tenemos con nosotros a Manuel Roque, que es un experto en finanzas, MBA, el presidente. Bueno, cuéntanoslo tú, Manuel, porque a mí me gusta que los entrevistados se presenten a sí mismos. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola Pilar, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues a ver, como decías, yo soy economista, MBA por el Instituto de Empresa y bueno, pues, además de otras formaciones, llevo pues más de 22 años trabajando con emprendedores y con empresas en la mejora de sus procesos de innovación y su desarrollo y crecimiento, ¿no? Bueno, he tenido varios puestos, he dirigido muchos años el Centro Europeo de Empresas de Innovación de Ciudad Real, he sido director de expansión de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, Instituto de Finanzas y Aval Castilla-La Mancha, de la Oficina de Transformación Digital. Y bueno, pues siempre relacionado con el mundo del emprendimiento, la innovación y también ahora la transformación digital. Pues muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de que hayas aceptado esta entrevista porque creo que en el mundo del emprendimiento y de la startup necesitamos personas que, como tú, tengan esa experiencia y además esa visión del panorama actual y que nos puedas ayudar y aconsejar para estar preparados para ese futuro que incipiente, ese cambio que estamos viviendo con toda esta transformación digital y con esta nueva era tecnológica. Entonces, vamos allá, si te parece, con la primera pregunta que creo que nos va a interesar a todos muchísimo. Cuéntame un poco cuál es la situación actual de la digitalización de las empresas, tanto en Castilla-La Mancha como en España en general. Bueno, yo diría que la situación de la digitalización en las empresas de Castilla-La Mancha no difiere mucho de la del resto de España, ¿no? Eh, pero sí que, bueno, puede ser que haya ciertas barreras que vienen determinadas bueno, por el tamaño de las empresas y la gran diseminación bueno, pues también eh, la baja digamos, densidad empresarial que hay en Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha. Que pues, finalmente pues, influye en la capacidad de sus directivos y trabajadores para enfrentar esa transformación digital. De todas maneras, se han hecho bastantes estudios y, bueno, pues por ejemplo, el estudio ISO de Castilla-La Mancha, Industria Digital, pues ya hablaba en diversas encuestas realizadas a, pues, profesionales de la industria digital de Castilla-La Mancha que consideraban que las empresas castellano-manchegas no estaban lo suficientemente digitalizadas. Es decir, pues, evidentemente hay mucho camino por recorrer, eh, pero ya digo, pues aquí y en otras regiones con características en cuanto al tejido empresarial e industrial, pues parecidos al de Castilla-La Mancha. Acabas de hablar de la poca densidad, ¿no? de tejido empresarial en Castilla-La Mancha. ¿Tú crees que esa transformación digital ha influido en esa densidad que está bajando? ¿O crees que puede ser un factor que favorezca para que crezca? Explícanos un poco a qué se enfrentan las empresas en esta situación. Bueno, la realidad aquí es que las empresas son muy pequeñas, estamos hablando de microempresas muy diseminadas en un territorio muy grande, con un alto grado de atomización de muchos sectores y finalmente pues el tamaño de las empresas, el ser muy pequeñas, pues impide tener un músculo financiero mayor para poder abordar los procesos de innovación y de digitalización. Y eso pues termina siendo un hándicap.
Y eso unido pues a los profundos cambios que se están produciendo a la competencia global, a esa digitalización y a las, bueno, pues las fuertes crisis que hemos venido teniendo desde los años 2008, 2009, 10, con esa gran crisis que hubo a nivel mundial, Sí, luego el COVID sí, y es verdad. otras situaciones más, pues también han afectado mucho a ese tejido empresarial tan pequeño de micropymes y también ha habido mucha destrucción de empresas, con lo cual, pues al final, eh, pues está siendo una situación compleja para esas microempresas y esos autónomos. ¿Tú crees que acabas de nombrar dos cosas que creo que son muy importantes, ¿no? La competencia, ¿no? Las grandes empresas que compiten con esas pequeñas empresas, por supuesto las crisis financieras, obviamente, haber pasado 2008, haber pasado 2020 con la pandemia, pues ha sido un fuerte golpe. ¿Tú crees que esa transformación digital, esa necesidad de transformación digital que tienen las empresas, depende de esa financiación? O es un bucle, o es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no me digitalizo, no encuentro financiación, si no tengo financiación, no puedo digitalizarme. Explícanos un poco cómo influye esto. Bueno, va todo relacionado. De hecho, pues una de las principales barreras a la digitalización es la capacidad financiera de las empresas para invertir, no solamente en tecnología, sino también en recursos humanos, en captación y retención del talento, en formación. Y, y por otro lado, pues no hay ahora mismo suficientes líneas de financiación realmente adaptadas a esa nueva economía digital. Es decir, las las instituciones financieras, los bancos, pues entienden de financiar activos fijos, naves, maquinaria, Claro, pero les cuesta más entender lo que es la financiación de una base de datos, de un software o de la implementación de una herramienta de gestión empresarial como puede ser un CRM o un ERP. Y las administraciones también tienen que profundizar en esas líneas. Se han lanzado algunas a nivel regional y nacional, pero hay que profundizar en esas líneas de apoyo, de financiación y de ayudas a las microempresas, hacerlas más accesibles, más sencillas, menos burocráticas, que les ayuden a dar ese impulso a su digitalización, que como bien decías, pues viene limitada también al final en esa pescadilla que se muerde la cola por los recursos disponibles que tienen. claro, es que, por ejemplo, a mí algo que me llama la atención es que lo que has dicho, ¿no? De que cuesta conseguir esa financiación porque, claro, muchos bancos no entienden esos activos físicos, pero sin embargo, parece que el acceso a los software, por ejemplo, has nombrado RP y tal, que son cada vez más baratos, ¿no? Entonces, quizás el esfuerzo vendría por una pequeña inversión, ¿no? De hecho, en España hemos tenido hace poco las ayudas digitales. ¿Tú crees que estas ayudas digitales han ayudado, están siendo eficientes realmente para acceder a esa transformación digital? Bueno, vamos a ver. Es cierto que muchas herramientas tecnológicas han reducido su precio, pero no solo podemos ver el coste de adquisición, también Claro, están los costes de mantenimiento, los costes de implementación, los costes de adaptación, el tiempo en horas que requiere de inversión. Esas herramientas no van a tener un impacto total en la empresa, sino van acompañadas también con el rediseño de procesos, claro. de formas de trabajo. Entonces, no solamente es coger la herramienta, es que hay que hacer luego muchas cosas en torno a ella para que finalmente tenga impacto en la mejora de la empresa, en reducción de costes o en la escalabilidad de sus ingresos. Claro. Eso por un lado, ¿no? Entonces, el coste es más del que parece en esos términos y por tanto hay que entender que para una pyme que está en su día a día continuamente, pues que no tiene esos recursos le cuesta. Las ayudas a las que te refieres, pues, sin duda, bueno, pues son útiles, pero también es cierto que deben ser mucho más fáciles y accesibles, con mucha menos burocracia, rapidez
y enfoque a las micropymes y autónomos. Sí, me parece muy interesante porque aparte yo creo que muchos empresarios sí que son conscientes, ¿no? De que para competir tienen que digitalizarse. Pero realmente, ¿qué significa esta digitalización? Porque mucha gente utiliza el término de una forma muy indiscriminada, ¿no? ¿Qué es exactamente esa digitalización? Bueno, pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque al final lo que tienen que entender las empresas, y no siempre es fácilmente comprensible, primero es cómo está cambiando el entorno, cómo esa competencia global nuestros clientes la tienen a golpe de clic, que por tanto ya nuestro competidor no es el negocio de al lado, sino cualquier negocio en cualquier lugar del mundo. Claro, Segundo, que los clientes hemos cambiado en la manera en la que compramos, hacemos las cosas, nos relacionamos con las empresas, sí, estamos mucho más informados, formados, tenemos ese gran altavoz que son las redes sociales si queremos quejarnos o alabar una empresa, una marca, un producto. Es sí, decir, han cambiado muchas cosas y primero hay que entender todos esos cambios que están afectando sin duda a todos los sectores. Y luego ver cómo determinadas tecnologías, cada uno en su sector, en su empresa, pues pueden ayudar o bien a mejorar y hacer más eficientes los procesos, a reducir costes, a mejorar sobre todo la relación con los clientes y por claro, tanto a poderles ofrecer productos y servicios mucho más adaptados a sus necesidades, a también tener una mejor relación con los empleados y proveedores y a generar nuevos modelos de negocio y nuevos, por tanto, vías de ingresos a la empresa, ¿no? Yo creo que esos son donde tiene que poner el foco las áreas, digamos, los grandes áreas donde tiene que poner el foco las empresas y priorizar, porque es cierto que son muchas tecnologías que van cambiando, además, prácticamente toda la semana. No tenemos que ver claro. más que la inteligencia artificial a qué velocidad está evolucionando, pero cómo podemos eh, cambiar nuestra conceptualización de la empresa y sobre todo de la relación con el cliente para generar mayor valor en ese contexto digital. Claro, me imagino que en este sentido muchos emprendedores o muchos empresarios han cometido grandes errores, ¿no? Con la digitalización. A mí ya me han contado casos de gente que se ha gastado un montón de dinero en una página web y luego resulta que no les sirve o no es lo que querían. Claro. Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con lo que comentábamos antes, pues por la falta de formación interna en las empresas sobre estos temas. Muchos cierto que muchos empresarios, altos directivos de estas empresas, pues tienen una edad que no son nativos digitales y que les Claro, cuesta mucho entender esa tecnología. También hay resistencias al cambio muchas veces por parte de los trabajadores, que la ven como una amenaza a su puesto de trabajo. sí, Eh, el poder confiar plenamente en los proveedores tecnológicos y que te van a ofrecer y vender aquello que realmente necesitas y no cosas que no necesitas o que están sobredimensionadas a lo que necesitas. Bueno, todos esos elementos intervienen, ¿no? Eh, pero entrando en tu pregunta, ¿no? En lo que me comentabas sobre los errores, claro, es pensar que por implementar simplemente una tecnología, eso ya va a hacer que las cosas cambien radicalmente. Si efectivamente. una empresa simplemente por implantar, vamos a poner un CRM, un sistema de gestión de clientes, no va a vender más si no cambia su manera de vender, si no forma y, a su red de ventas, si no redefine sus productos y servicios, si no redefine su relación con los clientes. Entonces, no es una cuestión solamente de una implementación, sino de provocar cambios profundos en la empresa. Efectivamente, sí, sí. Si no, es complicado que una tecnología por sí misma venga a resolver todos los problemas o retos que tienen las empresas. Sí, me gusta lo que has dicho porque has aludido a dos factores súper importantes, el miedo al cambio, el no ser nativos digitales.
refiriéndonos a esos directivos, ¿no? A esos propietarios de empresas. Y por otro lado, también esos vendedores de software o tecnología que se aprovechan, entre comillas, ¿no? de la falta de conocimiento, ¿no? Por parte de esos empresarios y que les venden cosas que efectivamente pues no son las adecuadas o algún caso que me han contado, que les venden la página web, que luego el mantenimiento lo tienen que pagar aparte, bueno, una serie de cosas que poca claridad, ¿no? Pero Ujú. vamos a ponernos en la situación de esos que sí que son conscientes de esa necesidad de adaptarse y que necesitan inversión. ¿Cómo influye la digitalización de una empresa en la toma de decisiones de un inversor que quiera invertir en esta empresa, por ejemplo? Bueno, pues esa pregunta también creo que viene muy relacionada con lo que estamos hablando y aquí voy a unir un poco más con la parte económica y financiera. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Vamos a ver. Una empresa cuando monta una empresa pues tiene que hacer unos determinados volúmenes de inversión, tanto en activos fijos, activos pues llaman ahora no corrientes y circulantes, ¿no? Activos Sí, corrientes. Bien, La, la digitalización lo que está haciendo es aparecer nuevos modelos de negocio que requieren muchas menos inversiones, tanto en esos activos fijos como en esos activos circulantes. Por tanto, para esas empresas, que además esa digitalización también les permite tener modelos de negocio mucho más escalables, con un potencial de ingreso mucho mayor, cuando analizamos los ratios de rentabilidad típicos, ¿no? Pues la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera del accionista de un negocio, pues ¿cómo se calculan? Bueno, pues poniendo en correlación el beneficio con la inversión o los fondos propios. claro. Si ese beneficio puede ser exponencialmente mayor porque hay más ingresos y menos gastos que provienen de esa reducción de costes de la digitalización y lo dividimos por unos activos mucho menores, pues estamos ampliando también, haciendo mucho mayor la rentabilidad económica. Si nos vamos a la rentabilidad financiera, pues ese beneficio neto también mayor, dividido entre unos fondos propios también menores, derivados de que hacen falta menos fondos para financiar menos inversiones, pues también están amplificando, ¿no? Y aumentando la rentabilidad financiera de los accionistas. Por tanto, cuando vamos a buscar financiación realmente de inversores externos, Sí. preferirán modelos de negocio mucho más digitalizados, con un potencial mayor de ingresos y menores gastos y menores inversiones que los otros. Con lo cual, la financiación para modelos de negocio o para empresas que no acometan esa digitalización será más difícil de encontrar o más cara de encontrar. Con lo Es- cual, pues hay que mm. plantearse también que eso tiene un impacto directo en la financiación y en el coste de esa financiación. Efectivamente, además estás diciendo, estás tocando temas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo esos gastos fijos, ¿no? Que ahí está cambiando efectivamente el modelo de negocio. Ahora tenemos más modelos de negocios digitales, que no tienes una oficina física, que tienes a tus empleados en teletrabajo, incluso no tienes una tienda física, sino que vendes por internet. Eso es verdad que atrae a inversores, porque decir, bueno, pues ya no tenemos esta inversión tan grande, pues que en el local o en comprar una nave, lo que sea, ¿no? En relación. Pero un inversor, te pregunto, ya que eres un experto, tiene en cuenta además ese beneficio a largo plazo, ¿no? Hablábamos de los procesos internos, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo generar ventas, ¿no? Que es muy importante. En este sentido, antes los comerciales de las empresas estaban acostumbrados a vender, pues, te cito presencialmente, te invito a comer, no sé qué. Claro, llegó la pandemia, esa forma de vender cambió. Muchos tuvieron que aprender a vender por Zoom, ¿no? Sí, Las sí. y fue un gran reto para muchos y algunos todavía son reacios. Dicen, bueno, lo hice durante la pandemia, pero yo quiero seguir visitando a mis clientes. Desde el punto de vista de un inversor, explícame el valor que tiene que tú seas capaz de generar más ventas ayudándote, por ejemplo, pues eso, de herramientas digitales como en vez de vender presencialmente, pues vender por Zoom, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver,
porque has también abordado muchos temas, ¿no? Por poner un poco de orden de magnitud en lo que estamos Sí. hablando, sobre todo las ganancias de eficiencia, ¿no? Hay estudios que hablan de que la digitalización, ¿no? Pues puede rebajar los costes de producción, logística o calidad o mantenimiento entre un 10 o un 20% en una empresa. Los de Mm. inventario, para que nos demos cuenta, entre un 30 o un 50%, los de complejidad interna entre un 60 o 70%, que son, bueno, Increíble. Ujú. muy relevantes. Y a la vez, pues pueden posibilitar, sin duda alguna, el llegar a muchos más clientes de otras zonas y ampliar nuestras capacidades de venta y eh, y de escalabilidad de nuestros ingresos. Ahora bien, también es cierto que cada empresa tiene que entender bien y perfectamente cómo es su cliente, qué espera, y lo que para mí es fundamental es entender que la tecnología no puede suplantar hoy por hoy ni debe la cercanía. Es decir, más Claro, tecnología también tiene que haber más cercanía eh, a los clientes, igual que a los empleados. No nos gusta ser un número, ser algo impersonal. No exacto. nos gusta llamar por teléfono y encontrarnos una máquina que no es capaz de entender lo que le estamos diciendo y que pues al final nos roba mucho tiempo el contactar con esa empresa para una gestión sobre un pedido, sobre una Ya, reclamación. es cierto, sí. No queremos estar hablando con un chatbot que no nos entiende. Entonces, o esas cosas se hacen muy bien, o al final, en un intento de automatizar y ganar eficiencia, lo que estamos perdiendo es clientes por perder esa cercanía. Entonces, evidentemente, las plataformas y las herramientas digitales nos permiten vender en más sitios, no hay frontera ya para una venta, pero tiene que haber también un esfuerzo por no perder esa cercanía en ese contacto con el cliente, ¿no? Porque si no, al final, lo que estemos invirtiendo en tiempo y dinero para automatizar ciertas tareas, pues al final lo estamos perdiendo bueno, en una sangría de pérdida de clientes que nos termina Claro. llevando a una situación complicada. Sí, tienes mucha razón en lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una vez que estamos metidos en esta digitalización, en estas ventas por Internet, uno de los riesgos es el tema de los hackers y la ciberseguridad, ¿no? De la que se habla tanto, que nunca como ahora tantas empresas han sido hackeadas, ¿no? Incluso grandísimas empresas que tienen dinero suficiente para invertir en procesos de seguridad y que esto no pase. ¿Cómo influye la ciberseguridad y todos estos problemas en la digitalización de las empresas? ¿Qué deben de tener en cuenta? Bueno, por supuesto, este yo creo que es uno de los grandes retos. Y los ciberataques están a la orden del día. No se habla de ello, entiendo por no tampoco alarmar, pero esos ciberataques se producen a nivel de gobiernos, de grandes empresas diariamente. Como tú muy bien dices, pues tienen capacidades, ¿no? Pues para de alguna manera eh, repeler esos ataques, pero en el caso de las empresas más pequeñas, que parece que no son objeto de esos ciberataques, pues sí lo son y también de manera muy masiva. Entonces, las empresas tienen que hacer también un, un planteamiento pues, que les permita, a través de especialistas, realmente focalizarse en esa ciberseguridad e implementar actuaciones que permitan de alguna manera poner cortafuegos o barreras que dificulten esos ciberataques. Y ahí todavía hay poca sensibilización sobre la magnitud del problema que puede generar un ciberataque a una pyme y poca acción en relación a ello. También es verdad que al final estamos hablando de muchas cosas que tienen que acometer las Claro, pymes. Para una microempresa, al final, con tantas eh, bueno, obligaciones sí. que se les están imponiendo por parte de las administraciones, de burocracia, que al final son costes, pues al final terminan estando en una situación un tanto agobiada, ¿no? Para afrontar todo. Pero tienen que también ser capaces de priorizar lo importante y sin duda,
el tema de la ciberseguridad pues es fundamental, porque tenemos datos, tenemos información, tenemos bueno, pues, mucha información que proteger. Sin duda la información y los datos son la materia prima que va a ser fundamental para las empresas ya, por encima de cualquier otra, y hay que protegerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, pues muchas veces en la empresa se trabaja con herramientas y equipos personales mezclados con lo Sí, de la empresa, sin protocolos, sin contraseñas, sin utilizar tecnologías cloud computing que den más, refuercen esa seguridad exacto, eh, sí. en las copias de seguridad y de backup. Bueno, pues todo eso tiene que ser eh, por parte de la alta dirección de la empresa, del gerente, del empresario, pues un punto de análisis sin duda, y hacer una auditoría sobre seguridad y empezar a cambiar rutinas internas Sí. para mejorar esa seguridad. Sí, además acabas de dar unos datos de porcentajes muy, muy interesantes de cómo la digitalización puede ayudar. Me parece, además, que estos datos que has dado son muy importantes. Entonces, teniendo en cuenta esas ventajas que ayudan a las empresas a mejorar su ROI y su beneficio, ¿qué consejos darías tú, que además estás totalmente metido en esta situación y tienes una gran experiencia? ¿Qué consejos das tú a esas empresas para que puedan salir ahora de esta situación y tirar para adelante, conseguir inversión y ser competitivas? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es formarse, ¿no? Entender la tecnología y cómo la tecnología está impactando en esos modelos de negocio, en todos los sectores, y los profundos cambios que han provocado y que están produciendo en la manera en que los clientes interactuamos y nos comportamos y queremos interactuar con las empresas. Primero, yo creo que la formación, no solo de los empresarios, sino también de sus equipos, de sus Claro, trabajadores. Sin esa formación, sin esa concienciación, sin esa parte, es imposible eliminar resistencias al cambio, miedos y desconocimiento. Y luego, pues, hay que acompañarse de asesores, instituciones eh, que ayudan, asesoran, dan información y acompañan en ese cambio, en sí, esa transformación digital, y irlo haciendo poco a poco, es decir, ir haciendo proyectos en los que se pueda analizar y medir su impacto y se vayan viendo esos cambios graduales. De luego, para una micropyme es imposible que de primeras querer abordar y abarcar eh, la digitalización en toda su capacidad de cambio y de amplitud, ¿no? Entonces yo sí, recomiendo pues, que vayan haciendo proyectos que se pequeños. prioricen las áreas en las que se quieren introducir esas mejoras, que tienen que ir también relacionadas con ese cambio cultural dentro de la empresa. Por eso hablamos de transformación digital, porque no es Sí, una mera digitalización, no es, la parte digital de la palabra tiene que ver con las tecnologías, pero la parte de transformación tiene que ver con las personas, ¿no? Y tiene que haber ese proceso mm, en paralelo de incorporación de tecnología y a la vez de transformación de la cultura, de las maneras de trabajar y de hacer y de relacionarse la empresa con sus clientes. totalmente. Lo acabas de definir muy bien, ¿no? Es esa transformación que es digital porque estamos en la época de la tecnología. Pues para ir cerrando ya el tema, resúmeme y danos un consejo generalizado, porque si bien has dicho que la formación es súper importante, pero también el tomar conciencia de esa necesidad, ¿no crees? Porque muchos se creen que lo saben todo, ¿no? Lo típico de, ¿qué me vas a contar tú a mí? Que yo llevo aquí 30 años dirigiendo esta empresa, ¿no? Danos un resumen final para también animarnos y motivar a nuestra audiencia para que se atrevan a seguir adelante con esta transformación. Pues mira, voy a empezar por una parte de la frase que has dicho, ¿no? Yo llevo 30 años, 40 años con él. Claro, efectivamente, ese es el problema, que el pasado ya no sirve para explicar el futuro. El cambio es tan radical y tan profundo que ya nada es igual y nada va a ser igual a como lo era antes. Entonces, los empresarios, los autónomos, los emprendedores,
tienen que hacer un esfuerzo por salirse de ese día a día que a todos nos come para coger una visión un poco más de largo plazo, más estratégica y pensar cómo realmente está cambiando su sector, cómo realmente muchas cosas que hace la empresa ya no sirven para ese nuevo entorno competitivo y qué hay que hacer para poder volver a reconectar con los clientes y generarles y aportarles valor a esos nuevos clientes, a esas nuevas generaciones. Hemos hablado de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son una oportunidad como trabajadores, aunque es verdad, porque sí son esos nativos digitales que entienden mejor la tecnología en sus vidas, aunque también están provocando ciertos desajustes, ¿no? En la convivencia de varias generaciones distintas en las empresas, pero también son una oportunidad para incorporar esa nueva visión dentro de la empresa. Y también, no, las empresas para sobrevivir necesitan nuevos clientes, ¿no? Los Claro, clientes tenemos la mala costumbre de que con el tiempo nos vamos muriendo, y los nuevos sí, clientes, es verdad. las nuevas generaciones son completamente distintas, ¿no? Si tú hablas con chavales de 18 o 20 años, no conciben ir a una oficina bancaria a hacer ninguna gestión. Cada vez Claro, conciben menos ir a un negocio físico a hacer una compra. En fin, ahí hay mucho sí. que, que desgranar y que las empresas no pueden pretender que todo vaya a funcionar simplemente por extensión de lo que hacían antes. Hay que pararse a pensar cómo está cambiando todo, qué se puede, qué podemos hacer. Yo creo que las empresas tienen que colaborar más entre ellas para poder mejorar sus capacidades. Tiene que haber más colaboración. Tiene que haber también por parte de las administraciones un esfuerzo para que podamos hacer, tener un tejido empresarial algo mayor, algo más grande, que las empresas crezcan y no poner tantas trabas Sí. legales y administrativas para el crecimiento de las empresas, y eso hará que puedan tener mayores capacidades para afrontar los retos de este nuevo entorno, de este nuevo mundo en el que la tecnología pues, va a tener un papel primordial en todas las áreas de la empresa. Pues muchísimas gracias. Además, lo que has dicho del cambio generacional me encanta. Creo que deberíamos de dedicar otro webcast a hablar de este cambio generacional porque me parece muy importante. Muchas gracias, Manuel, por tu conocimiento, por compartir tu experiencia con nosotros y por ayudarnos tanto en esta situación que se encuentran ahora las empresas y los emprendedores. Un placer, Manuel. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pilar, y encantado de compartir este rato y a tu disposición cuando quieras. Gracias.